hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias, primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 9, serán los versículos que estaremos estudiando en esta mañana. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La enseñanza del día de hoy, hermanos, se titula Viviendo en la gracia de Dios. Viviendo en la gracia de Dios. Cuenta una historia de un hombre que iba en un bus y mientras él viajaba había una hermosa joven de cabellos rubios, de cabellos de oro, y él dice: la envidié, me pareció tan feliz y deseé ser tan preciosa como ella. De pronto se levantó de su asiento para bajar, y entonces cuando iba por el pasillo vi que tenía unos duros aparatos de acero. Era una víctima de la poliomielitis, pero al pasar junto a mí sonrió. A lo que él exclamó, o ella exclamó: oh Dios, perdóname que me haya quejado. Tengo útiles mis dos pies. El mundo es mío. Me detuve a comprar unos dulces. El muchacho que vendía tenía cierto atractivo. Me puse a conversar con él y me dijo: qué gusto de conversar con personas como usted. Yo soy ciego. Nuevamente exclamó: oh Dios, perdóname por mis quejas. Tengo mis dos ojos. El mundo es mío. Caminando por la calle vi a un niño de hermosos ojos azules. Miraba a los otros jugar. Parecía que no sabía qué hacer. Me detuve junto a él y le dije: ¿por qué no vas a jugar con los otros, hijito? Siguió mirando el juego sin contestar palabras y entonces me di cuenta de que era sordo. A lo que él exclamó: oh Dios, perdóname de que me haya quejado. Tengo mis dos oídos. El mundo es mío. Con mis pies que me llevaban donde yo quiero, con ojos para ver la gloria del crepúsculo, con oídos para oír lo que deseo saber. Oh Dios, perdóname si aún me quejo. Tú me has enriquecido. El mundo es mío. Hermanos, cuando nosotros vemos, analizamos lo que hemos recibido de parte de Dios hacia nosotros, no nos queda más que en muchas ocasiones, por no decirlas todas, decir: perdón, Dios, porque me estoy quejando. La gracia de Dios es tan potente en nuestras vidas que hemos normalizado tanto la vida cristiana que hoy día llevamos, que encontramos que ser hijos de Dios es casi porque nacimos así, olvidándonos que nacimos en pecado y que hoy día somos llamados hijos de Dios porque Dios manifestó su gracia en favor nuestro. Y cuando nos damos cuenta de eso, debemos de decir: perdón, Dios, por las quejas. Porque tenemos lo más grande, porque Dios nos ha enriquecido a través de su gracia.
Nos puede faltar casa, nos puede faltar salud, nos puede faltar trabajo, nos pueden faltar muchas cosas. Pero la gracia de Dios sobreabundó en nosotros, en favor nuestro, para eliminar nuestros pecados y hoy día ser llamados hijos de Dios. Esa gracia que nos hace hijos de Dios también nos exhorta a vivir de cierta manera. Así como este joven no es tan joven, que al ver a alguien más hermoso, dice, hoy me gustaría tener esa hermosura, hoy me gustaría tener esos ojos, hoy me gustaría ser feliz como ella, hoy que me gustaría aquí, me gustaría allá. Nos dice que debemos de mirar con realidad, con profundidad lo que Dios ha hecho con nosotros y vivir de esa manera. No basta decir ya no me voy a quejar más, sino que ahora debemos decir voy a vivir de una manera de acuerdo a esa gracia que se ha manifestado en mí. De cierta manera, Pedro, a través de esa gracia, le ha rogado a los ancianos de la iglesia que manifiesten un trato adecuado con la congregación, como lo veíamos la semana anterior. Que apacentaran a la grey de Dios de una manera correcta, no por ganancias deshonestas, etcétera, etcétera, como lo vimos. Pero así como a los ancianos, Pedro les está rogando por la gracia de Dios que se comporten como ancianos, como pastores, como obispos de la congregación, también la congregación tiene que manifestar esa gracia. ¿Por qué? Somos un cuerpo. Y como cuerpo, todo el cuerpo se tiene que comportar como un cuerpo. Como lo he dicho otras veces, usted cuando sale de su casa, sale toda o todo. Su mano no le dice, déjame acá que quiero descansar, ayer estuve escribiendo mucho. O los pies los dejamos en la casa para que descansen porque ayer caminé mucho. El cuerpo va para todo y se comporta como un cuerpo completo. Obviamente dejamos ciertas situaciones de salud donde hay alteraciones neurológicas, por supuesto que son otro tema. Pero usted me entiende a lo que voy. Por lo tanto, hermanos, como congregación, como cuerpo, como iglesia local, debemos de comportarnos y manifestar en nuestra vida al menos 3 deberes para tener una correcta vida de comunidad, pensando en que Dios nos ha dado todo lo que tenemos. Hoy día nosotros como congregación podríamos decir, oh, es que nos falta un lugar propio, oh, es que somos tan poquitos, oh, que aquí o allá, y nos olvidamos todo lo que Dios nos ha dado por su gracia. Y en lo que somos, debemos de manifestar esa gracia y comportarnos de una manera adecuada. El sometimiento, la humildad y la sobriedad son virtudes esenciales en una vida de comunidad sana, en una vida de comunidad que agrada a Dios. Y es eso lo que vamos a ver, hermanos, a través de estos versículos que hemos leído ahora en la mañana. Versículo 5. Pedro comienza en esta sección con esta primera demanda, diciendo igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pedro aquí ruega, al igual como lo hizo con los ancianos. A los ancianos le dijo en el versículo 1 del mismo capítulo, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ese ruego es una palabra que habla y que les insta a los ancianos a comportarse de una manera como se los está indicando. De esa misma manera le está pidiendo a los jóvenes ahora, igualmente como parte diciendo el versículo, estad sujetos a los ancianos. Esa palabra jóvenes en el griego quiere decir las personas más jóvenes. A los más jóvenes de la congregación tienen que someterse a los ancianos. Esa palabra sujetos, estad sujetos, quiere decir ser sumiso o sometido. Y siempre, o la mayoría de las veces, cuando vemos esta palabra
en relación a nuestra relación, valga la redundancia, entre otras personas, es de una manera voluntaria. Yo voluntariamente me someto, me hago sumiso a los ancianos en este caso. El mismo mandato que Pablo le da en Éfeso a las esposas. Someteos a vuestros esposos. Voluntariamente, entendiendo que los esposos tienen cierta autoridad dada a través de Jesucristo, como la cabeza del hogar. En este caso, los jóvenes tienen que someterse a los ancianos. Esta palabra ancianos, hermano, no quiere decir a los más, por decirlo de esta manera, claro, los más viejos, como dice alguien por ahí, o los más de mayor edad de la congregación, sino en el mismo contexto. Si revisamos versículos anteriores, ancianos eran el liderazgo de la iglesia. En este mismo pasaje es la misma palabra que se usó anteriormente, por lo tanto aquí Pedro le está diciendo a los más jóvenes, sométanse, sean sumisos, sometidos al liderazgo de la iglesia. ¿Por qué a los jóvenes? Porque generalmente los jóvenes son los que están en un periodo donde se trata de vivir de una manera más rebelde. Los que tenemos cierta o mayor edad generalmente ya agachamos el moño, como se dice. No cuesta tanto someternos. Eso no quiere decir que el mandato no sea para nosotros, como lo va a decir después. Pero precisamente aquí Pedro le está diciendo a los jóvenes, sométanse voluntariamente al liderazgo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos lo están apacentando, ellos lo están guiando a Dios, no con ganancias deshonestas, sino voluntariamente, con un ánimo pronto, como decía anterior. Entonces los jóvenes tienen que someterse. Pero obviamente, esto es un mandato que se extiende a toda la iglesia. Todos los hermanos, independiente de la edad, tienen que someterse al liderazgo de la iglesia. Porque uno al leer esto podría decir, bueno, entonces yo tengo más edad que el pastor, entonces yo no me someto a él porque yo soy más viejo que él. Pero no ese es el sentido. La iglesia debe someterse al pastor. Pero abro un paréntesis. Ese sometimiento es bajo ciertos requisitos o normas que están establecidos en la palabra de Dios. Primero, que el pastor tenga o cumpla con los requisitos que la palabra de Dios misma establece. Eso es lo primero. Lo segundo es que el pastor esté viviendo conforme a lo que las Escrituras mandan, como dice Hebreos 13. Siendo testigo, si él muestra una buena vida, un buen testimonio, sométanse a él. Como dice ahí Hebreos 13 en los primeros versículos. Si eso es así, la iglesia se somete. Si eso no es así, los hermanos tienen, entre comillas, cierta libertad de no someterse al pastor y tomar decisiones conforme a las Escrituras. Pero siempre, hermanos, debemos buscar la guía de Dios frente a esas situaciones que son más complejas. Aquí Pedro le está diciendo a los jóvenes, a estos ancianos que los cuidan, que los pastorean de manera adecuada, sométanse a ellos. Y después dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sujetos unos a otros. Y esto manifiesta una vez más lo mismo que manifestó Pedro en los versículos anteriores cuando dice, los ancianos que están entre vosotros, entre ustedes. Esos son los ancianos que están entre ustedes. Y el sometimiento es entre todos, porque somos todos iguales. Todos costamos la misma sangre del Señor Jesús. Aquí no hay alguien que necesitó un poco más de sangre del Señor para ser salvo.
todos costamos exactamente lo mismo. La única diferencia es que Dios ha entregado dones, llamados, para ejercer una labor de manera distinta en la iglesia. Pero el que un líder en la iglesia, un anciano, un pastor, lidere la iglesia no quiere decir, como dijo anteriormente, que se enseñoree de ella, porque es uno más. Y como somos todos iguales, nos sometemos los unos a los otros. Y esta sumisión es la característica de los hermanos de una iglesia local. Yo no me ando sometiendo al que me convenga, al que me cae bien, sino que para todos, a todos me someto. Y eso es una parte importante, hermanos, que no podemos separar de la humildad, que vamos a ver más adelante como segunda demanda. La primera demanda es que debemos someternos, los jóvenes al liderazgo, pero todos sometidos a los demás. No puede existir una consideración mayor mía por sobre los otros. Deje una marca ahí en Primera de Pedro y vamos a Romanos 12. Romanos 12:3 dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie tiene que tener un más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, partiendo por la base que somos pecadores y que fuimos rescatados y que estamos en este lugar no por algo que hayamos hecho, sino que solamente por manifestación de la gracia de Dios. Filipenses 2:3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Interesante que después de ese pasaje que acabamos de leer, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no miró por sí mismo, él siendo igual a Dios, sino que miró por los demás y se despojó a sí mismo. Entonces, hermanos, a través de estos dos versículos vemos la importancia. Primero, yo no tengo que tener una consideración mayor de lo que yo soy. ¿Qué me voy a decir? No, es que yo soy aquí el perfecto, yo soy aquí el santo. No. Si por la gracia de Dios puedo vivir un poco más apegado a la palabra de Dios que los demás hermanos, es solamente por gracia. Como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por la gracia he trabajado mucho más que los demás, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Si yo he hecho algo más que los demás, no es porque yo sea más bacán, porque sea más genial, porque tenga más capacidades, más fuerza, sino porque la gracia de Dios me ha capacitado. No por nada más, no porque yo sea mejor. Y por eso después Pedro le dice ahí a los filipenses: estimen a los demás, consideren a los demás como superiores. ¿Por qué? No porque yo sea menor, sino porque yo con humildad considero que yo soy pecador y Dios me salvó para el servicio de mis hermanos. El servicio no es ser menor.
El servicio no es humillarse en el mal sentido de la palabra como un sirviente, como un esclavo, porque no es eso, sino que es el sometimiento, es el ejemplo que Jesucristo nos dio, es el mandato de Dios para la iglesia, de someterse los unos a los otros. Cuando entendemos eso, hermanos, damos un paso importante para una vida de comunidad real y profunda. Porque si yo ando sensible, saltarín, que ese hermano no me venga a decir que estoy en pecado, porque le voy a decir unas cuantas, porque para eso somos muy buenos, pero cuando me toca a mí confrontar a los demás somos muy valientes, pero cuando me toca a mí recibir la exhortación, no, pues a mí no. ¿Y este hermano me va a venir a decir a mí? Es parte del cuerpo. Estamos asumiendo, hermanos, que somos todos hijos de Dios y que Dios puede exhortarme a través de cualquiera. Por supuesto que yo antes de mirar a los demás tengo que evaluarme a mí mismo, para no sea que tratando de sacar la paja en el ojo ajeno yo tenga así una viga. Pero eso no anula la realidad de que yo pueda exhortar al otro y que el otro tenga que recibirlo con humildad. Por eso termina diciéndole en este pasaje, volviendo a 1 Pedro 5, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La sumisión, hermanos, no puede ir apartada de la humildad. No se puede ser sometido y no ser humilde. Van de la mano, estrechamente relacionadas. Por eso Pablo manda a revestirse. Esa palabra revestirse quiere decir atarse una prenda de vestir. Y esta humildad, hermano, tiene que ser parte del carácter del creyente. Hay que atarla, tomarla para nosotros. Pero ¿qué entendemos cuando se habla de revestir? Algo que ya está vestido, le ponemos más ropa encima. Me acuerdo de mi abuelita en el sur. Anda como con 8 faldas, 5 chalecos. Ella anda revestida. Espiritualmente, hermanos, nosotros estamos vestidos en la gracia, en la santidad. Cuando Pedro aquí le está diciendo revestidos es, de alguna manera, pónganse el delantal, algo que es visible para todos. Perdonando el ejemplo. Aquí, si andamos con ropa interior, no lo sabemos. Si andamos, no andamos ni cómo, ni que el color, ni si está buena, está mala, tiene un hoyito por ahí. No lo sabemos. Pero si nos ponemos un delantal, es visible para todos. ¿No es cierto? Si alguien habla con un delantal, ¿qué es lo primero que pensamos? Oh, está cocinando. Asociamos, ¿no es cierto? Bueno, el creyente tiene que revestirse. Su humildad tiene que ser visible para todos. No es algo que se ponga como la ropa interior que no es visible para nadie, sino que tiene que ser visible para todos. Por eso es revestirse de humildad. Y no es por eso menos importante, o no por eso es algo que yo me pueda poner y sacar. Es algo que es innato del creyente, propio del creyente y que es visible para todos. Esa humildad me va a ayudar, y no solamente va a ayudar, sino que va a ser algo casi natural para yo someterme a los demás. Cuando hay soberbia, cuando hay altanería, o como dice Pablo ahí en los Filipenses, cuando hay vanagloria, no hay sometimiento, porque me pongo a mí por sobre los demás. La humildad me hace tener un correcto concepto de mí mismo y me someto. Porque también entiendo que mi hermano me es necesario para mi vida espiritual. Como dice Efesios 4:16, que
el cuerpo o las coyunturas se ayudan mutuamente para ser edificadas en amor. Si mi hermano no me ayuda, yo no voy a crecer solo. Esto no es el llanero solitario ni el camino de uno solo, es un camino que se camina en conjunto. Y así como ustedes me necesitan a mí, yo los necesito a ustedes y nos necesitamos todos. Y debemos someternos. Y Pedro una vez más acude a las Escrituras como argumento de lo que él está diciendo. Proverbios 3:34. Dice, ciertamente, Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Eso es lo que tenía Pedro en mente cuando escribe, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es parte del carácter de Dios. Cristo manifestó humildad. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Muchas veces nosotros estamos a kilómetros de distancia de nuestro Señor Jesús en este sentido. ¿Por qué? No escatimamos el ser pecadores como cosa de que alejarnos, sino que nos aferramos a eso y nos ponemos por sobre los demás. Cristo, siendo santo, perfecto, no escatimó y vino a tomar el pecado de nosotros para ser nuestro Salvador. Entonces debemos, hermanos, entender que debemos someternos. Es la primera demanda de la gracia para una vida de comunidad real, para vivir la vida de gracia que Dios nos ha manifestado. Versículo 6. Si bien ya hemos estado hablando de la humildad como algo que está íntimamente relacionado con el sometimiento, la humildad por sí sola es la segunda demanda de la gracia para nosotros. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea, frente a la realidad de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿qué tenemos que hacer? Ser humildes. O sea, es la respuesta obvia, no hay otra respuesta. Ese es el camino para ser bendecido. ¿Quieres tener más gracia? ¿Quieres que la gracia te siga capacitando? Humillémonos. Pero lo interesante es que Pedro, además de entregarnos la razón de que Dios da gracia a los humildes, hace alusión o menciona la realidad de que es bajo la poderosa mano de Dios. O sea, nada de lo que nosotros podamos hacer, ni nuestra altivez, nuestra soberbia, vanagloria, como queramos llamarle, puede hacer algo en contra de la mano de Dios. Isaías 43:13 dice: aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Palabras de Jehová a través del profeta Isaías. ¿Quién va a estorbar la mano de Dios? Y la respuesta es obvia: nadie. Es la mano poderosa de Dios, la mano del todopoderoso Dios. Entonces, mi soberbia al lado de la mano de Dios es una hormiga al lado de un bototo de seguridad. Nada. Debemos someternos.
Someternos porque Dios da gracia al humilde, porque ¿qué voy a hacer frente a la mano poderosa de Dios? Es una segunda razón. Nadie va a estorbar los propósitos de Dios. No podemos estorbarle. Él va a cumplir sus propósitos. Por lo tanto, si Él dice que va a escarnecer a los escarnecedores, como dice Proverbios 3, yo debo entender que nada va a estorbar, que ese escarnecimiento va a llegar. Entonces, si quiero ser bendecido, si quiero progresar, me humillo delante de la poderosa mano de Dios. Y esto obviamente va de la mano con lo anterior. Podríamos tomarlo como lo dice Juan. Si no aman a sus hermanos, ¿a quién ha visto? ¿Cómo dicen amar a Dios a quien no han visto? Entonces, tomando ese mismo ejemplo, podríamos decir, ¿cómo dicen someterse a Dios si ni siquiera se someten a aquellos que están al lado suyo que ven? Porque es fácil decir yo me someto a alguien que, obviamente nuestro ojo físico no lo vemos, pero sabemos que existe y sabemos que está. Y esa mano poderosa va a bendecir a su debido momento, como dice el texto, para que Él los exalte. ¿Qué es mejor? Recibir reconocimiento y decir, no, que yo soy el mejor, o que alguien venga y diga, no, Él es el mejor. Siempre va a ser la mano, lo externo, porque si no la recomendación viene de muy cerca. Miren lo que dice el Salmo 75:10. Salmo 75, versículo 10. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por lo tanto, Dios va a exaltar al que se humilla o al justo. Y eso lo va a hacer en su debido momento, como dice Deuteronomio 35. Entonces, hermanos, nosotros entendiendo que no hay nada que estorbe la mano de Dios, ¿qué nos compete? Humillarnos. Porque en su debido momento, Dios, un externo a nosotros, obviamente, nos va a exaltar. Entonces, en la lógica de que es mejor recibir exaltación de alguien más y no de nosotros mismos, ahora a nosotros nos conviene humillarnos. A los demás, a Dios, para que en su momento, cuando Dios lo determine, cuando se cumple el propósito de Dios, seamos exaltados. Y Dios diga, como le dijo a, se me fue el nombre, pero dijo, ¿hay aquí un verdadero israelita? O cuando, como dice el mensaje de los evangelios, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es mejor escuchar esas palabras al final que decir, no los conozco. No, es que en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Bueno, no los conozco. Debemos humillarnos, hermanos. Cristo nos enseñó humildad y sometimiento ahí en Filipenses 2. Ese mismo sentir que tuvo el Señor y que lo llevó a cabo, también tiene que estar en nosotros, con una humildad visible, junto con el sometimiento. Y esa parte de la humildad, hermanos, va acompañada no solamente de humillarnos delante de Dios en el sentido de someternos a su voluntad, sino que eso se hace manifiesto
cuando nosotros tenemos un pleno descanso en Dios. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si nosotros no nos humillamos delante de Dios, vamos a seguir llevando nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, y no se las vamos a entregar a Dios. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Dios, que en realidad esto no te lo quiero entregar porque yo soy más capaz que tú. No lo pensamos, pero en lo lógico, si Él es poderoso, si Él puede hacerlo, si Él puede llevar nuestras cargas y no se las entregamos, ¿qué le estamos diciendo? Que yo puedo resolverlo, que yo soy capaz, que en esta área, en esta parte, no lo necesito. Eso es lo que yo estoy manifestando. Insisto, no es lo que pensamos, porque alguien podría decir, no, pero ¿cómo? No, si yo no soy Dios. Sí, pero estoy manifestando que en esta área o en esa área, yo sí soy capaz de resolverlo, y Dios no. Una correcta consideración mía personal obviamente me lleva a decir que yo no soy Dios. Por lo tanto, yo no puedo resolver nada. Esa palabra echando en el griego quiere decir colocando o tirar con fuerza. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, debemos descargar nuestras ansiedades y preocupaciones en Dios. Primero, no algunas, todas. El pasaje es claro, echando toda vuestra ansiedad, toda sobre Él. Con la misma fuerza que nos preocupamos, deberíamos soltarla y ponerlas en la mano de Dios. El problema es que muchas veces la fuerza la ocupamos para mantener en nosotros la ansiedad y la preocupación, más que entregársela a Dios. Y por eso hago alusión a lo que significa esa palabra echando. Tirar con fuerza. Alejar. Señor, toma mis ansiedades, toma mis preocupaciones. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que entregar yo a Dios? Porque Él tiene cuidado de vosotros. El poderoso Dios, el príncipe de los pastores, el todopoderoso, el que dio a su vida, el que prueba nuestra fe, el que nos cuida, etcétera, etcétera. Todo lo que Pedro ha mencionado anteriormente. Y aún así, no somos capaces de echar nuestra ansiedad en Él. Imagina esto, hermanos. El todopoderoso, el soberano de Dios, el que gobierna la creación, el que la sustenta, solamente con su existencia, cuida de ti. Eso no es bastante insensato no pasarle nuestras preocupaciones a Él. Nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Decirle, Señor, toma. Yo no voy a resolver nada. Yo no puedo. Soy finito, me canso, me angustio, soy torpe. Tú eres sabio, todopoderoso, eterno, misericordioso. Busque por favor Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo.
Miren algo interesante, hermanos. Echa sobre Jehová tu carga y Él te la llevará. ¿No? Él te sustentará. Esto en lo humano suena un poco ilógico. Dice, pero si la eché sobre Él, que Él me la lleve. Cuando nosotros ponemos nuestra carga sobre el Señor nos ayuda a llevarla, porque la carga que nosotros podamos estar llevando es parte de lo que Dios también nos entrega o permite en nuestra vida para trabajar nuestra fe. Si Él la saca, el resultado que Él está buscando a través de ese padecimiento, por ejemplo, con lo que está sucediendo con los hermanos en la dispersión del Ponto Galacia, quien está dirigida la carta, no se recibe. No resulta el resultado final porque se sacó esa carga. Pero si Él la deja y nos sustenta, nos ayuda a llevarla, nos da fuerza, nos capacita, resultado final, una fe fortalecida, una fe purificada, el carácter de Dios formado en nosotros. Por eso es, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. La carga, hermanos, no va a desaparecer, pero ¿quién te va a sustentar? El Todopoderoso, el Sabio, el Soberano, el Misericordioso, el Bondadoso Dios. Porque no dejará para siempre caído al justo. Entonces, hermanos, entreguemos, humillémonos. No tratemos de ponernos en el lugar que no nos corresponde. La humildad es la que nos ayuda a actuar de esta manera, entendiendo que Dios es Dios, nosotros solamente somos criaturas. Versículo 8. Aquí tenemos la tercera demanda. Primera, sometimiento. Segunda, humildad. Tercera, sed sobrios y velad. Esta es la tercera demanda. El creyente debe ser sobrio. Primero, sobrio es permanecer en su sano juicio. Sobrio. Ajeno de la influencia de las emociones y o el alcohol. Las emociones muchas veces también nos juegan en contra, porque cuando estamos muy enojados, por ejemplo, podemos decir cosas que no corresponden. Cuando estamos muy tristes, tomamos consideraciones que no son las correctas. Por eso no podemos estar bajo la influencia de las emociones. Tenemos que mantenernos sobrios. Y esto es algo que Pedro también ya lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 7. Pero además de la sobriedad, hay que velad. Sed sobrios y velad. Esa palabra velad es mantenerse despierto, atento. Estas dos actitudes, la sobriedad y el velad, van de la mano en cuanto a la vigilancia que debe mantener el creyente. Debemos estar alertas, atentos a cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Por qué uno debería estar atento? Porque puede ocurrir algo. A los que no manejan, siempre se nos dice, manejen a la defensiva, estén atentos. Si empiezan a tener un poco de sueño, paren, duerman un rato, despéjense, mójense la carita, porque puede ocurrir cualquier cosa en el camino. Para poner otro ejemplo, a los que cocinan, están atentos que no se pase el tiempo, no se vayan a recocer los fideos, no se vaya a... que nadie vaya a abrir el horno porque se va a bajar el queque. Hay que estar alertas, atentos frente a alguna situación que pueda ocurrir.
¿Por qué en nuestra vida como creyentes de iglesia debemos estar sobrios y velando? Bueno, Pedro nos entrega la razón. Segunda parte del versículo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa es la razón. Porque hay un enemigo, hay un adversario que quiere hacernos el mal. Vuestro adversario, el diablo. La palabra adversario en el griego quiere decir acusador, que se debe entender como un enemigo hostil. Y esa es la pega de Satanás, hermanos. Cuando aparece en Job, ahí en el hebreo es Ha-Satán, que significa el acusador. ¿Qué es lo que hace? Dice, mira, ahí tenía Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Dice Dios. Dice, sí, pues si lo tenéis rodeado. ¿Cuál es la gracia? Tócalo. Pero su vida no. Toca sus bienes, toca su cuerpo, pero su vida no. Acusando. Eso es lo que hace Satanás. Cuando llegan palabras a tus oídos, de que no, tú eres demasiado pecador, Dios no te ha salvado. No, que tú eres aquí, tú eres allá. ¿Quién crees que es el que está susurrando a tu oído? Satanás, acusándote. Porque no solamente que llega a la presencia de Dios a acusarnos de algo que hicimos, nos acusa a nosotros. Y esa es su estrategia. Estrategia que no ha cambiado, hermano, sigue siendo exactamente la misma. Acusando. ¿Qué le dijo a Eva? Imagínense, 6.000 años atrás, o más, entre 6.000 a 10.000 años atrás. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios os dijo, acusando a Dios de decir algo que no era. Su estrategia hoy día no ha cambiado, hermanos. El problema es que nosotros aún no entendemos que las artimañas de Satanás no han cambiado y seguimos cayendo en ellas. Muchas veces. Aquí Pedro lo presenta con una metáfora, como un león rugiente. ¿Qué nos ilustra esto? A alguien que tiene hambre y deseo de cazar. ¿Cómo hacen los cachipurri? Y este león rugiente, con hambre, con deseo de cazar, anda alrededor buscando a quien devorar. Otra estrategia más. Cuando se presenta delante de Job, ahí en Job, cuando se presenta Satanás delante de Dios, le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Otra estrategia. Anda rondando. Al que no esté sobrio y velando, lo devora. Esa palabra devorar quiere decir engullir o tragar apresuradamente o destruir. Ese es el propósito de Satanás. Satanás ha venido para matar y destruir. ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su propósito? Que nuestra relación con Dios fracase. Que nuestro testimonio fracase. Cuando Él logra eso, es que cumplió su objetivo. Por eso, hermanos, tenemos que estar alertas, sobrios. Porque anda Satanás tratando de robarte tu intimidad con Dios. Anda Satanás tratando de romper tu testimonio. Cuando nosotros nos levantamos en soberbia, en altanería y no nos sometemos, le estamos dando espacio a Satanás para romper nuestro testimonio como iglesia de Dios. ¿Qué debemos hacer contra este enemigo, además de estar alerta
y velar. Debemos resistir. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La palabra resistir quiere decir oponerse o expresar oposición. No debemos buscar batallar contra Él. No es batallen contra Él, es resistan. Y tenemos el mayor ejemplo, Señor Jesús, llevado al desierto para ser tentado. ¿Qué le dice Satanás? Dile a estas piedras que se conviertan en pan, después de un ayuno de 40 días. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Te reprendo, Satanás, porque no tengo hambre. ¿No? ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Resistir, no batallar. Por eso, hermanos, es tan importante y siempre el hincapié. Palabra de Dios. Ahí está nuestra defensa. No son palabras nuestras. No son nuestras capacidades. Es la palabra de Dios. Porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, lo podría haber dicho, deja de molestar. Y Satanás, ¿qué hubiera dicho? Se hubiese tenido que mandar a cambiar, era el Hijo de Dios. Pero Él lo resistió con la palabra. Frente a las 3 tentaciones que le puso Jesucristo, respondió con la palabra. ¿Y qué pasó? Satanás se fue. Con la palabra. Es aquí donde nosotros tenemos que tomar nuestras armas para resistirle. Satanás ya está derrotado, hermanos. Nosotros no tenemos que buscar ni derrotarlo ni batallar contra él. Jesús ya lo derrotó. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Resistirlo. ¿Con nuestras capacidades? No, con las capacidades que nos da Jesucristo. Como dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra. Y de ahí obviamente viene toda la armadura de Dios en Efesios 6. Entonces debemos estar firmes en la fe, firmes en la palabra. Satanás, ¿qué va a tratar de hacer? Engañarnos. Que no pensemos conforme a lo que las Escrituras dicen. Volvemos a Génesis. ¿Qué le dice a Eva? Con que Dios os dijo, cambiando, torciendo lo que Dios había hablado. Esa artimaña no ha cambiado al día de hoy. Por eso siempre lo menciono. Filipenses 4. Nuestra mente, hermanos, tiene que pensar de una manera bíblica. Por eso Pablo le dice ahí en Filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno de alabanza, etcétera, 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 en esto pensad. ¿Cómo yo cumplo con todo eso que menciona Pedro, o sea, Pablo en Filipenses? Con las Escrituras. Pensamiento que no cumpla con esos requisitos o no pase ese filtro, lo desecho. No es bíblico, no es de Dios, no le agrada a Dios, no lo glorifica. Debemos estar firmes en la verdad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dicho de otra manera, la fe viene por la palabra de Dios. Debemos estar firmes en la palabra para resistir a Satanás. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, cuando nosotros padecemos, no somos los únicos. No eres el único que está batallando con algún problema de salud. No eres el único que está batallando quizás con una persecución en tu trabajo por ser cristiano. No eres el único que está batallando con cualquier situación que te pueda estar pasando. Hay muchos cristianos que están pasando por lo mismo. Y se van cumpliendo. Porque hay propósitos de parte de Dios.
No eres el único. Dios no está diciendo, oh, mira lo que le está pasando a mi hijo, no sabía. No, Dios no está sorprendido, Él sabe perfectamente. Ni las persecuciones, ni las acechanzas de Satanás deben sorprendernos, sino que nos deben animar. Como ya decía Pedro, el fuego de prueba no puede parecernos extraños en nuestra vida, porque son cosas que nos van a suceder, porque Dios nos va a probar, porque el mundo nos va a perseguir, porque no somos de este mundo, porque le llevamos la contraria, porque siempre Dios tiene una provisión divina por un bien mayor, que es que nuestra fe sea probada, para que cuando Cristo sea manifestado sea hallada en gloria y alabanza para Él. Por lo tanto, hermanos, frente a estas tres demandas, sometimiento, humildad y ser sobrios, debemos nosotros procurar tenerlos. ¿En qué está débil tu vida? ¿En el sometimiento? ¿En qué está débil tu vida? ¿En la humildad? ¿Está débil en el ser sobrios y velar? Debemos pensar siempre que nadie de nosotros es superior a los demás. Somos todos iguales. Cuando están las manadas, y uno ve los documentales en África o en Asia, etc. Los más pequeños, los más débiles, ¿dónde los ponen? Al medio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los más grandes, robustos, los protegen de los cazadores. Están alertas, están atentos. Y alguien podría decir, ¡ay, pero mira cómo se entrega por cuidar a...! Eso nos enseña a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque uno no debe ser superior. No, que se entregue él, no, yo no. No. Si es necesario, yo voy para proteger a mi hermano, con humildad, porque me someto a él, porque estoy sobrio y velando, porque somos todo un cuerpo y hemos todos recibido de la gracia de Dios. Debemos ser humildes, sometiéndonos los unos a los otros como un cuerpo, protegiéndonos. No que el hermano se la arregle sola, él verá cómo... No. Sobrio y velando para todo el grupo. Sobrio y velando para que todos lleguemos delante de la presencia de Dios. Para que todos sigamos creciendo en la voluntad de Dios. Todos somos iguales. Todos debemos estar alerta. Cada uno en individual, pero también todos juntos. Y resistir a Satanás. Siempre teniendo en cuenta que es en las Escrituras donde debemos estar firmes. Porque es ahí donde está nuestra fuerza. Es ahí donde tenemos todas las herramientas para crecer. Las herramientas para someternos, las indicaciones para someternos, las indicaciones para ser humildes. Y conociendo las artimañas de Satanás para ser sobrios y velar. Hermano, desde el día de hoy día tienes un llamado de parte de Dios a tu vida, de someterte, de humillarte y de ser sobrio y velar. Que Dios te ayude, que Dios me ayude a mí y Dios nos ayude a todos para que esto sea una realidad en nuestra vida, a contar del día de hoy. Le invito a que incline su rostro y oremos a Dios. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana por este tiempo que nos das de poder escuchar tu palabra y poder ser confrontados con ella. Gracias porque nos animas para la vida cristiana, porque nos ayudas para poder seguir adelante, creciendo, seguir madurando espiritualmente y siendo, Dios amado, una iglesia que te honre, que te glorifique en su vida en comunidad. Ayúdanos a humillarnos, a someternos, a ser sobrios, a estar atentos y vigilantes. Gracias por tu palabra en esta mañana. Que tu gracia nos siga capacitando para que todo esto sea una realidad en nosotros. Te bendecimos y agradecemos. Lo hacemos a través de tu Hijo Jesús. Amén.